Buenas tardes con todos y todas. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social les da la bienvenida al programa de especialización para la cual estamos el día de hoy terminando y culminando el módulo, el módulo 4, el SINAIS y el apéndice al 2030. Esta clase es de recuperación que fue perdida el día viernes 2 de mayo. Menciono esta aclaración para que no se confundan y el día de hoy estamos dando por concluido la lección número 10, Políticas Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Antes de comenzar, le voy a dar pase a nuestro coordinador del programa de especialización, el señor Gianfranco Lira Arbe. Bienvenido, Gianfranco. Gracias, Manuel. Gracias con todos los conectados a este programa de especialización. Nuevamente saludarles y indicarles algunas pautas que hemos venido mencionando la clase pasada. Eh, esta semana tenemos el módulo 5 de pobreza multidimensional, que ya se dio el día martes, y hoy día, de manera de recuperación, estamos continuando con el módulo 4, la última lección, que es Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. El día de mañana ya vamos a consignar en la plataforma tanto esta lección del módulo 4 como el módulo 5 completo. ¿Ya? Nosotros pedimos un poco de paciencia, en horario de la tarde ya deben de estar subidos los videos y los materiales en la plataforma. Eh, Nuevamente pedimos las disculpas del caso por el retraso en la carga de los materiales, toda vez que tenemos que primero subir la lección de política para cerrar el módulo 4 y continuar con el módulo 5. Eh, no se olviden también, y nuevamente lo reitero, la última lección de pobreza multidimensional, módulo 5, se va a desarrollar en su versión asincrónica. Es decir, no va a haber una lección por Zoom como la de ahora, sino que la clase va a estar directamente colgada en la plataforma como requisito obligatorio de visualización para que se pueda considerar su avance en la plataforma. Bien, eso es todo. Eso han sido todos los avisos. Igual vamos a enviar un comunicado por el chat para que lo puedan tener presente. Entonces, sin más preámbulos, de paso, te cedo la palabra, Manuel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado Gianfranco. Es muy importante siempre aclarar esta información, esta comunicación, para que todos tengamos el panorama claro del desarrollo del programa de especialización. Em, Antes de comenzar, quisiera darles la bienvenida nuevamente y agradecer su participación el día de hoy. Y no deseo pasar eh, sin presentar a la ponente del día de hoy. Vamos a conocer un poco más sobre ella. Nuestra ponente es Alicia Mellillo Salas. Eh, Vamos a conocer un poco de su información académica. Ella es bachiller en Ciencias Agrarias, ingeniera agrónoma, magíster en Gerencia Social y estudios de doctorado en Políticas Públicas y Gestión del Estado. Su experiencia laboral ha desarrollado su carrera profesional en Cáritas, apoyo consultoría SAC en el MINAM, Agrorural, Agroideas, Programa Juntos y municipalidades provinciales. En la actualidad ocupa el cargo de coordinadora de diseño de políticas para el ámbito rural en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Muchísimas gracias por su atención. Sin más preámbulo, le doy el pase a la ponente. Bienvenida, estimada Alicia. Te cedo la palabra. Ok. Bueno, estimados, vamos a iniciar el tema que nos lleva, digamos, a tratar. Vamos a ver, lo presento. Ok. La Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030, que es materia de análisis de esta sesión. Sin embargo, es bueno generar, digamos, un poco el marco en el cual esta política se lleva a presentar.
Desde el año 2013, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tenía una estrategia nacional de desarrollo e inclusión social. A partir de ese año empieza, digamos, toda una ruta de trabajo para ver cómo se iba a desarrollar ciertas acciones en beneficio de la población en situación de pobreza y extrema pobreza. Ya posteriormente, esta estrategia sube a rango de política y en el año 2022, en diciembre aproximadamente, se aprueba la Política Nacional de Desarrollo Social 2030. A partir de este momento, digamos, se diseña toda esta política nacional en marco a la guía de políticas nacionales que establece ese plan. Entonces, bueno, ¿cuál es en sí el problema público que establece esta política? Básicamente, como ustedes pueden ver, es la exclusión social que genera pobreza a lo largo del ciclo de vida de las personas. Cuando hablamos del ciclo de vida de las personas, estamos hablando desde diferentes, digamos, edades en las cuales la población se pueda encontrar, de la niñez, la adolescencia, ¿no? Los jóvenes, adultos, ¿no? Que finalmente de alguna manera se ven impedidos o dificultados por diferentes tipos de barreras o limitaciones estructurales. Y estas barreras, como ustedes pueden ver en la parte izquierda, son diferentes barreras que surgen y se encuentran en distintas formas. Puede ser el acceso a la identidad, el acceso a la salud, el tema de protección social, el tema de la conectividad, ¿no? Puede ser el tema de violencia, que son, digamos, factores que van a generar de alguna manera cierta exclusión de la población para que ellos puedan participar plenamente en la sociedad. Entonces, esta exclusión final, esta exclusión va a generar de alguna manera una situación de pobreza que va a limitar la capacidad de las personas para poder ejercer libremente sus derechos. Y como consecuencia de esta pobreza, ¿no? Va a generar ciertos efectos que se va a visualizar en el tema de la desigualdad, el limitado ejercicio de su ciudadanía, y también esta pobreza en algunos casos digamos, se genera de manera, una transmisión intergeneracional, es decir, va heredando el abuelo, el padre, el hijo, de alguna manera esta situación. Sin embargo, esta pobreza, digamos que mayormente se ve por el tema económico y por las barreras que acabamos de mencionar, entendemos que la pobreza no solamente depende del tema monetario, sino también son diferentes factores por el cual esta política ya empieza a desarrollar digamos, esta pobreza, pero a nivel multidimensional. Y es lo que queremos dar, digamos, plantear con esta política nacional de desarrollo e inclusión social. Visto esto, esta política a la vez toma en consideración, digamos, las propuestas que otras políticas nacionales ya digamos, han desarrollado. Es decir, se alinea a las diferentes políticas de diferentes sectores que ya de alguna manera han establecido ciertos productos, ciertos servicios, ¿no? Que nos van a permitir a nosotros tener como referencia sobre cuál podamos partir y poder plantear esta política. Asimismo, también alineamos a la política general de gobierno, donde cada gobierno establece sus prioridades y sobre los cuales nosotros tenemos que ir, digamos, alineando a temas básicamente de protección social para el desarrollo y los servicios que de alguna manera se va viendo con la política. Asimismo, también vemos este alineamiento con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional a 2050, con 2 ejes esenciales, y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es decir, que esta política se alinea de manera con estos documentos de política que sirven, digamos, y que marcan la ruta de lo que va a ser la política nacional. Entrando ya al contexto sobre la revisión de estos insumos necesarios sobre el cual partimos, tenemos ya la propuesta de los objetivos prioritarios de esta política nacional. Esta política plantea 5 objetivos prioritarios. Como ustedes veían, este tema de exclusión a nivel de ciclo de vida es justamente que se visualiza en este punto, ¿no? Por ejemplo, vemos la primera parte, el primer objetivo prioritario, mejorar el desarrollo infantil temprano. Ese objetivo abarca en aquella población, digamos, que se encuentra en situación, digamos, desde la gestación
hasta los 5 años de edad que pudieran tener los niños. En el caso del objetivo prioritario 2, es mejorar el desarrollo físico, cognitivo y socioemocional de niños y adolescentes, que abarca desde los 6 hasta los 17 años. En el caso del objetivo prioritario 3, que tiene que ver con el tema de las capacidades de inclusión económica de jóvenes y adultos, está, digamos, entre los 18 a los 59 años. El cuarto grupo, que ve todo el tema de calidad de vida de las personas adultas mayores, de 60 años a más. Sin embargo, a pesar que hemos trabajado con este contexto de ciclo de vida, consideramos importante establecer un objetivo prioritario, digamos, que abarque algunos servicios complementarios. Y es ahí que tenemos el OP5, que son las condiciones del entorno, que son, digamos, un objetivo transversal a todos estos 4 objetivos ya señalados y que vamos a ver más adelante, por ejemplo, el tema del agua, ¿no? El tema de saneamiento, que no distingue la edad de la persona, ¿no? Entonces, estos servicios van a ser de alguna manera necesarios para esa población que se encuentra en estos 4 objetivos prioritarios. Las entidades que son partícipes de esta política son 14 ministerios, la Presidencia del Consejo de Ministros, de Vida y RENIEC, asimismo también como los gobiernos regionales y locales. Acá a la mano derecha van a ver algunos programas con los cuales se está trabajando y son los responsables de la implementación de los servicios. Ahora, la política es un documento que finalmente va a orientar la ruta, digamos, por el cual el gobierno ha vinculado algunas acciones que van a permitir, digamos, de manera tanto intersectorial, intergubernamental o interinstitucional, proveer ciertos servicios públicos, ¿no? Que van a ser necesarios para aquella población. Por lo tanto, esta política establece, como acabamos de señalar, 5 objetivos prioritarios. Y estos objetivos prioritarios tienen 16 indicadores con los cuales se miden el cumplimiento de estos objetivos. A la vez, tiene 81 servicios, ¿no? Y estos servicios está, digamos, medido a través de los 97 indicadores, que justamente también vamos a ver más adelante de cómo se desarrolla este proceso de seguimiento y acompañamiento, y que está a cargo finalmente de 17 entidades que acabo de señalar, los 14 ministerios, más 3, la PCM, RENIEC y de Vida. Y que esta intervención, tanto del gobierno nacional, está, digamos, presente en los 25 departamentos. En relación a los objetivos prioritarios, ¿no?, que hemos señalado, son los 5 que hemos presentado en la lámina anterior. Y en cuanto a los servicios que buscan satisfacer las necesidades de las personas, ¿no?, que pueden ser, digamos, de forma tangible o intangible a nivel de un bien o un servicio, están a cargo justamente de estas 17 entidades que hemos señalado, ¿no? Está MINSA, está MINEDU, Vivienda, Produce, Midagri, MTP, MIRIS, MTC, MINAN, MININTER, MINEN, MEF, MIN, MINJUS, PCM, RENIEC y de Vida. Pero que a la vez este desarrollo, tanto de objetivos prioritarios, de los lineamientos o los servicios que contenga la política, también se ha visto necesario que estos apliquen 2 enfoques transversales. Es decir, que para poder hablar de inclusión social tenemos que tener en cuenta algunos aspectos importantes. No necesariamente que un servicio cumpla con lo que tiene, con la provisión de un bien o servicio, sino también que tenga algunos aspectos importantes como por ejemplo el enfoque de discapacidad, el enfoque de género, el enfoque territorial, el enfoque del curso de vida. Entonces, estos enfoques de alguna manera tienen que estar inmersos en cada una de las intervenciones que tenga a responsabilidad cada entidad. Cuando se presentaba en la lámina anterior sobre los 5 objetivos prioritarios, justamente que ya vimos, ¿no?, se habló también que tienen 16 indicadores. Acá, por ejemplo, podemos ver como referencia el primer indicador. El primer objetivo prioritario, que es el desarrollo infantil temprano, que mencionábamos que abarca desde el embarazo hasta los 5 años, tiene 3 indicadores.
Estos tres indicadores, como pueden ver, por ejemplo, tiene que ver con el porcentaje de nacimientos con bajo peso al nacer, tiene porcentaje de niños y niñas de 6,35 meses con anemia y el porcentaje de menores de 5 con desnutrición crónica. Como ustedes pueden ver, estos tres indicadores se han establecido una línea base y se han establecido una proyección hasta el 2030, es decir, que se espera desde el momento que se formula la política nacional llegar como meta hasta el 2030. Como ustedes van a ver, algunos tienen un sentido de indicador ascendente o descendente y sobre el cual el valor va a ir incrementando o disminuyendo de acuerdo a la tipología del indicador. Y por cada indicador que se plantea en el objetivo prioritario, tiene un responsable y entidades que van a contribuir al cumplimiento de estos indicadores. Sin embargo, hay un responsable, por ejemplo, del OP1 viene a ser MINSA, quien es el que remite la información para determinar cómo es que cada indicador se va desempeñando, digamos, en los periodos que corresponda remitir. Del mismo modo, en el OP2, que tiene que ver con todo lo que son los niños y niñas y adolescentes, tiene indicadores relacionados a estudiantes egresados de secundaria que transitan educación superior, tienen el porcentaje de estudiantes con terciación acumulada, tiene el porcentaje de adolescentes que ya son madres o están embarazadas, ¿no? Igual manera, se han planteado indicadores de línea base desde el momento que se establece la política hasta la meta que se va a alcanzar al 2030. En este caso, por ejemplo, del OP2 está a cargo el minero, ¿no? En coordinación con el MINSA, con MIDIS y MIM, quienes van a ir reportando la información. Y del mismo modo tenemos también el OP3, que son los jóvenes y adultos. Aquí, por ejemplo, tenemos un tema importante, el tema del subempleo, el tema del desempleo, ¿no? Y un aspecto complementario que son el tema de las personas de 50 a 50 años con presión arterial, que es una propuesta que planteó MINSA, ¿no? Entonces, estos van a contribuir de alguna manera a que podamos concretar el OP3. Del mismo modo, tiene información de línea base, como ustedes están visualizando, y también una proyección de metas hasta el 2030. Por la, digamos, materia de subempleo y desempleo, la entidad competente y responsables indicadores es el MTP, quien finalmente recoge y reporta la información en base a las fuentes, digamos, que pueda ser el ENAO, ¿no? O el ENDES, dependiendo dónde se contenga. El OP4, que tiene que ver con el tema del ciclo de vida de las personas adultas mayores, tenemos todos los indicadores relacionados a esta población, que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de salud, con el tema de población adulta mayor con algún problema de salud crónico, con algún problema de discapacidad, con algún tipo de pensión que pudiera tener este grupo de personas, o si cuentan con algún seguro de salud, ¿no? De igual manera tiene un valor de línea base y metas al 2030. Hago esta referencia porque cuando veamos las láminas siguientes van a ver, digamos, esta correlación de información que estamos viendo para ver cómo se va a ir manejando toda esta data en las próximas presentaciones. Entonces, de OP4 tenemos a MINSA y finalmente el OP5, que tiene que ver con las condiciones del entorno, que hablábamos de que este OP es transversal a los 4 objetivos. Acá, por ejemplo, tenemos indicadores que tienen que ver con el tema de paquete integrado de servicios. Tenemos agua, saneamiento, ¿no? Hogares con piso a tierra. Y, por ejemplo, también hay un indicador que tiene que ver con población de 15 a más, con, digamos, que han sufrido de algún, digamos, hecho delictivo, ¿no? De este OP está a cargo MIDIS, pero sin embargo coordina con las entidades que son competentes en cada una de las materias, como el caso de vivienda, por ejemplo, que maneja el tema de piso a tierra, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del selectivo, está trabajando con el caso de mi hijo sobre Inter, según corresponda, digamos, remitir la información. Entonces, los 5 objetivos prioritarios se miden a través de 16 indicadores. En el caso de los lineamientos, servicios de la política, acá, por ejemplo, un poco ya de manera de números, ya no entrando mucho al detalle, porque son 81 servicios y ver cada uno de ellos es un, digamos, tema muy complejo. Sin embargo, ustedes pueden acceder
al documento de la política y van a tener una información desagregada por cada uno, el cual está, digamos, señalado en la ficha de servicios, donde describe en qué consiste cada uno de los servicios. Asimismo, también se tiene una ficha de indicadores donde precisa cómo se mide cada uno de los indicadores, cómo se ha establecido la línea base y cuáles son los años, la proyección de datos, digamos, hasta el 2030. Entonces, en resumen, acá, por ejemplo, en el OP1, que tiene que ver con el desarrollo infantil temprano, tenemos 6 lineamientos y estos se desagregan en 18 servicios y a la vez cuentan con 18 indicadores. En el caso del OP2, que son niños, niñas y adolescentes, tiene 3 lineamientos, 12 servicios y 17 indicadores. En el OP3 tenemos 4 lineamientos, 29 servicios y 36 indicadores. En respecto al OP4 de personas adultas mayores, tenemos 3 lineamientos, 7 servicios y 7 indicadores. Y finalmente en el OP5, que tiene que ver con el tema de las condiciones del entorno, tiene 3 lineamientos, 15 servicios y 19 indicadores. Si hacemos la sumatoria, vamos a visualizar que tiene 19 lineamientos, los 81 servicios y los 97 indicadores. Este, digamos, es el desagregado de cómo los servicios están, digamos, distribuidos en cada uno de los objetivos prioritarios, ¿no? Ahora, si vamos visualizando, por ejemplo, el contenido de la política, hemos elaborado lo que es el Power BI. Tenemos un documento del Power BI que nos permite o les puede permitir a ustedes acceder a esta plataforma para que, digamos, puedan visualizar la información. Perfecto. Este es el tablero de control que se elaboró, por ejemplo, para el seguimiento de la política, pero se puede utilizar para ver la información que se tiene. En este documento ustedes van a entrar, por ejemplo, a la información general de la política que podemos compartir por este medio si ustedes consideran. Aquí van a encontrar lo que hemos presentado en el PPT, una información de la política. En este caso, por ejemplo, acá en la parte inferior hay una lupita donde ustedes pueden acceder al documento de la política. No sé si ingreso pueden ver, pero de lo contrario, y acá están los objetivos prioritarios. De igual manera, si ustedes hacen un clic, pueden tener toda la información del OP. Si se llega a visualizar, no sé si me confirmas, Sí se visualiza. Ya, ok, perfecto, seguimos. Entonces, por cada OP ustedes pueden ingresar, por ejemplo, y acá está el desarrollo, la definición del OP. Van a encontrar los lineamientos que hemos señalado en el cuadro, la cantidad de los lineamientos que tenemos acá. Ustedes van a ver acá los objetivos prioritarios, van a ver qué entidad responsable, la línea base, la meta, inclusive pueden ver gráficamente cuál es el comportamiento, digamos, de cada uno de los indicadores respecto a lo que se tiene, digamos, proyectado, ¿no? Por ejemplo, en ese caso del indicador de porcentaje de nacimientos con bajo peso al nacer, ahí tenemos la data del 2023 y la proyección que se espera hasta el 2030, de la misma manera el segundo indicador y el tercer indicador. Pueden visualizar rápidamente. Y en el caso de los servicios que señalamos que son 18, por ejemplo, ¿no? Esos 18 participan esas entidades que están presentes con la cantidad de servicios. Inclusive si quiero visualizar cuáles son los servicios, hago un clic y me sale la lista de servicios y los responsables de cada uno de los servicios que tenemos, ¿no? Las entidades. Entonces, del mismo modo, entramos al OP2, tienen el OP2, toda la definición de ese objetivo prioritario, tienen los 3 lineamientos por cada uno, van a encontrar también los indicadores del OP2, de igual manera, por cada uno, ustedes pueden visualizar el gráfico, ¿no? De la información de la data que tienen, digamos, del 2023 hasta el 2030, quién es el responsable de este indicador, la línea base, del mismo modo el objetivo 2, el indicador del OP2 y también el tercer indicador. Asimismo, en el OP2 pueden encontrar ustedes la lista de los servicios para no estar, digamos, viendo porque el documento de la política tiene alrededor más de 200 hojas. Entonces, encontrar cada una de la información es un poquito, digamos,
No difícil, pero un poco complejo, pero de todas maneras este tablero de control les permitiría resumir la búsqueda y hacerlo, digamos, mucho más sencillo, ¿no? Entonces ustedes pueden visualizar, inclusive me permite ver solamente lo de MIDIS, ¿no? Me puede ir seleccionando cierta información que me va a permitir de alguna manera tener esta data, ¿no? Entonces, si regresamos nuevamente a nuestra presentación, permítanme un segundo, por favor. Ok, entonces, ese es, digamos, el acceso al Power BI que tenemos. Ahora, diga, esa información que nosotros les hemos proporcionado es con respecto a lo que ustedes van a encontrar en el documento de la política, es lo que se ha planificado en teoría, ¿no? Que se tiene que hacer o que se tiene programado con respecto a objetivos prioritarios, se tienen los lineamientos, se tienen los servicios y que cada servicio tiene un responsable. Sin embargo, esta política, como señalaba, se aprobó en el año 2022. Ya estamos en el 2025, por lo cual es un poco también señalarles a ustedes qué avances hemos tenido con respecto a este documento o a esta propuesta que hemos presentado. Entonces, lo que vamos a presentarles a ustedes es, con respecto al trabajo del año 2023 y 2024, respecto a los avances que hemos podido desarrollar, a nivel nacional son, por ejemplo, desde el momento que se aprueba la política, hicimos un trabajo de lo que es la difusión y el posicionamiento de la política. Es decir, aprovechar cualquier espacio que pudiera darse para que nosotros podamos difundir la política y esto se haga de conocimiento, ¿no? Y asimismo también en el portal del MIDIS también está publicado en la política nacional, está publicado, también compartido con las comisiones multisectoriales o los espacios en los cuales han invitado, hemos socializado en lo que tiene, digamos, como propuesta la política nacional. Ahora, esto, digamos, es la parte de difusión. Sin embargo, como segundo producto que también hemos hecho es el alineamiento de los servicios de la política a los instrumentos de planeamiento que tienen las entidades. Básicamente, principalmente, las entidades que son responsables de los servicios. Y ustedes dirán, pero si son mismos los que han programado los servicios, ¿por qué habría necesidad de alineamiento? Porque en el caso de las entidades, cuando se comprometen el año 2022, debido al cambio de gestión que se da, en muchos casos cuando elaboran los instrumentos de planeamiento, ustedes deben conocer mejor, en el caso de gobiernos regionales, en el nivel de gobierno nacional tenemos el PCEM, tenemos nuestro PEI y tenemos nuestro POI. Y saben que en el caso del PCEM, todas las entidades han empezado a actualizar su PCEM a partir del 2023, 2024, inclusive otras entidades aún están todavía en proceso. Y en ese proceso de actualización, tanto del PCEM, el PEI y el POI, en algunos casos priorizan algunas intervenciones y van dejando de lado otras. Entonces, lo que queremos nosotros como política es que no retiren o de alguna manera, sin, digamos, causar alguna dificultad, retiren nuestros servicios, es mantener que en estos procesos de actualización de esos instrumentos de planeamiento tomen en cuenta los servicios que las entidades han planteado o planificado mantener en el documento de política. Es por eso que nosotros todos los años solicitamos a las entidades, en marco de este proceso de alineamiento, que nos informen que los servicios de la política se mantengan mínimamente en el PEI. Si está en el PEI, aterriza en el POI. Y si está en el POI, es porque tiene los recursos, digamos, recursos para poder implementar los servicios. De lo contrario, no garantiza que durante el proceso de seguimiento, que recién se hace un año posterior, nos demos con la sorpresa que el servicio no fue implementado porque no tenía presupuesto o porque ya no estaba en el PEI. Entonces, lo que estamos haciendo es garantizar de que los servicios se mantengan en los instrumentos de planeamiento, sea el PCEM, PEI o POI, debiera estar, pero mínimamente estamos exigiendo que en PEI.
Entonces, ya este año, por ejemplo, estamos recogiendo la información para reportar en el mes de julio y tener claro de que los servicios estén presentes en, digamos, en sus intervenciones y finalmente figure en nuestro reporte de seguimiento que vamos a emitir a ese plan. Como tercer punto, por ejemplo, que hemos hecho es generar. CEPLAN tiene guías de políticas nacionales, CEPLAN tiene guías de seguimiento y evaluación, CEPLAN ha establecido las guías metodológicas para el tema de los indicadores. Sin embargo, cuando le pedimos a CEPLAN si tiene una guía que nos permita ver el tema de, digamos, cómo definir el proceso de desarrollo de la implementación de la política en una entidad, o si tiene referencia de cómo una entidad se tiene que organizar para implementar una política, no se tenía. Entonces le propusimos a ese plan establecer una guía que nos permita al interno del MIDIS, en este caso, tanto los órganos como los programas nacionales, establecer una directiva que establezca cómo partir de este proceso, tener claro cuándo se produce una formulación, cuándo se produce una actualización, quiénes participan en el proceso de implementación, en el tema de seguimiento y evaluación. Es decir, cuándo, quiénes y cómo debiera desarrollarse estas acciones para cumplir con la política. Es por eso que en el año 2023 se aprobó nuestra directiva que nos permitió, digamos, tener un documento guía orientador, porque sabemos que en la práctica a veces cuando todo queda solamente en vamos a coordinar todos, vamos a hacer todos, al final no hay un responsable. Pero si queda sentado un documento, ya es un poco, digamos, más impositivo, ¿no? Para poder hacer cumplir de quiénes son las personas que tienen que participar, por ejemplo, en un proceso de implantación, o quiénes son los órganos que deben estar, digamos, llevando esta responsabilidad para hacerse cargo del proceso de seguimiento y evaluación. Es por ello, por ejemplo, solamente como referencia, cuando se aprueba la política nacional con el Decreto Supremo 008 en el 2022, había un artículo en el cual definía que era la Dirección General de Políticas y Estrategias que se encargaba del proceso de seguimiento y evaluación, ¿no? Entonces, partir de esa responsabilidad que el marcos y funciones no la tenía en su momento, teníamos que establecer que este trabajo no la iba a hacer solamente la dirección, requería la participación de otros órganos, como por ejemplo la Dirección de Seguimiento y Evaluación, requería de una dirección que tenía que ver con el tema de articulación de políticas en el territorio, tenía que ver con otra oficina, la Oficina General de Planeamiento y Modernización, y es así, digamos, que jalando a todos estos órganos hicimos un trabajo de generar nuestros formatos, nuestro proceso de recojo de información y finalmente concluir en un documento que teníamos que cumplir con ese plan, que es el reporte de seguimiento y el reporte de cumplimiento. Esta guía para nosotros fue elemental para hacer todo este proceso de trabajo, ¿no? Esto fue simplemente una directiva al interno del MIDIS. Asimismo, también tenemos otro, digamos, otro punto que hemos trabajado es que justamente bajo esta responsabilidad que recaía sobre una dirección que no estaba preparada, se generó o se, digamos, facilitó la aprobación de otro decreto supremo, que es el 009, que se aprobó en el 2024, para cambiar esta responsabilidad y ya ahora sí, el encargado de llevar a cabo el proceso de seguimiento y evaluación es nuestra Dirección de Seguimiento y Evaluación e Innovación, ¿no? De acuerdo a las funciones que establece el ROC, ya se encarga, pero asimismo también hemos generado una fortaleza para la política, es decir, hemos aprobado mediante un artículo que cualquier cambio que pudiera darse en la ficha de indicadores, tanto de servicios o de objetivos prioritarios, pudiera ser quien pudiera aprobar esas modificaciones a través de una resolución ministerial, la cual no estaba dicha anteriormente. Anteriormente tenía que aprobarse con un decreto supremo al nivel como fue aprobado la política nacional. Y era un poco complicado porque recuerden que son parte 17 entidades.
Entonces ahora ha cambiado esta situación, por lo tanto ya MIDIS puede hacer esos, digamos, modificaciones, porque ustedes entenderán que por el contexto hay ciertos indicadores que van cambiando por tema de presupuesto, por las prioridades que pudieran tener, por algunas causalidades que pudieran darse. Entonces se hace algunos ajustes y se modifica la ficha y finalmente es aprobado. Entonces, esto es lo que hemos avanzado, digamos, en el contexto de a nivel nacional, ¿no? Pero no solamente a nivel nacional, sino también hemos visto ahora cómo aterrizamos esto a nivel del territorio. Esta actividad territorial ya ha estado a cargo de un órgano, que es la Dirección General de Implementación de Políticas de Articulación Territorial de CHIPAT, que justamente es el organizador del evento, ¿no? Que ya ha venido aterrizando en el marco de la política, estableciendo varios, digamos, varios trabajos. Primer punto, por ejemplo, la implementación de la Agenda Social Territorial. Ya está un poco, digamos, tiene unos avances, digamos, que va a ir desarrollando, que ya tiene, digamos, algunos coordinaciones con los gobiernos regionales, ¿no? Para poder trabajar ese documento importante que va a permitir, digamos, el cierre de brechas. Entenderá que cada territorio es distinto y las particularidades también son, digamos, diferentes para cada contexto. El segundo punto, también ellos han desarrollado lo que viene a ser el fortalecimiento de la capacidad, de las capacidades. Justamente este tema de hoy día es parte de este trabajo de fortalecimiento, tanto a los GORES como también, digamos, a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, a establecer un nivel de cursos, ¿no? Capacitaciones, programas de especialización y conferencias. Todo para acercarlos a ustedes a entender y comprender y conocer los avances que tenemos con respecto a la política nacional. Asimismo, también como tercer punto, ya se ha avanzado con lo que es también el alineamiento de los servicios a los instrumentos de planeamiento del OP1 y OP5, digamos, y también, digamos, todo relacionado. El OP1, recuerden que es el tema de desarrollo infantil temprano y el OP5 es condiciones del entorno, ¿no? Que ya ha venido desarrollando en algunos lugares, como por ejemplo el Ayacucho. Acá tiene una estrategia nacional incluida para crecer Ayacucho, que ya está estableciendo y trabajando de alguna manera para incorporar los servicios que tenemos en marco a la política. El cuarto espacio, por ejemplo, es el tema del fortalecimiento de espacios de articulación. Ellos tienen, se tiene una comisión intergubernamental de desarrollo e inclusión social CIDIS, que trabaja y se reúne con los gobiernos regionales, con las municipalidades, para efectos de tomar decisiones en bien de la política nacional de desarrollo e inclusión social y otros aspectos que pudieran surgir prioritariamente. Y finalmente, también tenemos ciertos mecanismos de incentivos, como el caso de, por ejemplo, el FED o sello municipal, que es un trabajo coordinado con los gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿no? Para fortalecer algunos aspectos importantes que la política contempla. Entonces, estos son, digamos, algunos avances que hemos tenido en términos de lo que viene a ser la política. Sin embargo, adicional a las actividades que hemos desarrollado, la política en sí, como les mencionaba, es un documento. Pero este documento, ¿cómo articula? ¿No? Este documento, ¿cómo coordina? Difícilmente. Entonces, se vio la necesidad de conformar una comisión multisectorial de naturaleza temporal para fortalecer la política nacional de desarrollo e inclusión social. Esta comisión fue creada en el año 2023, ¿no? Esta comisión ya cuenta con un reglamento que establece cuál es la característica, digamos, del trabajo que tienen que hacer los integrantes de la comisión, habla el tema de las convocatorias, ¿no? Cómo se tiene que hacer todo este desarrollo de cumplir con los objetivos que establece esta comisión. ¿Por qué de naturaleza temporal? Es la forma como nos han considerado, porque va a durar esta comisión mientras dure el tiempo de la política, es decir, la comisión fenece en el momento que la política cumple, lleguemos al 2030. Asimismo, esta comisión en el año 2024 tuvo un plan de trabajo que establece las actividades que van a ser necesarias para fortalecer esta política.
ahora que ya estamos en 2025, ya tenemos un plan de trabajo 2025 que fue aprobada en la primera sesión extraordinaria, que fue el día 31 de marzo, ¿no? Que ya también tenemos ciertas actividades que hemos planificado para este año. Además, también esta comisión, como otro instrumento de apoyo, se han conformado equipos de trabajo, es decir, de acuerdo a las temáticas que se requiere atender, ¿no? Tenemos equipos de trabajo que le hemos alineado a cada uno de los objetivos prioritarios. Y además consideramos pertinente agregar un equipo de trabajo adicional, que es el tema de gobernanza, ¿no? Cuando se quiere atender, plantear propuestas de algún tema específico, tratamos de, digamos, juntar a todos los sectores que son parte de un objetivo prioritario para que participen y puedan brindar todo su apoyo técnico, su expertise para desarrollar esta propuesta y esto se aprueba en la comisión y finalmente es, digamos, aplicado por todos los integrantes. Tenemos, por ejemplo, en el caso del OP2, de desarrollo de niños y niñas, se ha establecido ya un trabajo previo, se ha activado, ya han trabajado la propuesta de paquetes integrados de servicios, que establece, una lista de servicios que pudieran contribuir mejor al cumplimiento de los objetivos prioritarios. Por eso todavía tiene un avance preliminar y posteriormente ya será aprobado por la comisión. Ahora, como parte de esta actividad del 2024 y como parte de las funciones de comisión, no termina ahí. Es decir, estos son las herramientas o instrumentos que se han generado. ¿Para qué? Como parte del trabajo de esta comisión, hemos tenido en el año 2024 que elaborar 3 informes. El primer informe era trabajar las propuestas de mejora de la articulación y coordinación, las propuestas de medidas para fortalecer la ejecución de los lineamientos de servicio de la política. ¿Qué implica esto? Es decir, entendemos que cada servicio está a responsabilidad de cada entidad. Sin embargo, cuando hacemos el proceso de seguimiento de la política, encontramos que hay algunos servicios que, por ejemplo, han mostrado indicadores que no alcanzan la meta. Se quedan un 95, un 80, un 35, ¿no? Entonces, bajo estos servicios que no han mostrado un buen resultado, tratamos de identificar cuáles han sido las dificultades generales que se han presentado y sobre ello se han planteado ciertas recomendaciones para los servicios a cargo de las entidades para que mejoren, digamos, estas dificultades que pudieron haberse presentado en su proceso, ¿no? Asimismo, también tenemos identificado algunos aspectos de limitaciones en los temas de articulación que pudieran haberse presentado en los servicios. Por tanto, hemos planteado recomendaciones como informes de propuestas de mejora para que las entidades puedan tomar en cuenta qué pudieran tener que hacer para mejorar este proceso. Pero estos informes que salieron en el año 2024 se deben estar aplicando en el 2025, porque justamente ya estamos elaborando nuestro proceso de metodológico para ver cómo vamos a hacer seguimiento a estas recomendaciones que nosotros hemos alcanzado las entidades para ver si han tomado en cuenta estas sugerencias en bien de la implementación de los servicios. Y como producto tenemos también una hoja de ruta que marca un poco las prioridades de aquellos servicios en los cuales vamos a tener mayor injerencia o mayor intervención. Es decir, de los 81 servicios que en muchos casos quizá no se pueda llegar a hacer seguimiento a la totalidad de manera precisa, hemos priorizado algunos servicios que tienen mayor injerencia, mayor impacto, ¿no? Para poder hacerle mayor intervención a este proceso. Entonces, estos 3 documentos han sido producto del trabajo de la comisión que fue aprobado en diciembre del 2024 y a julio de este año vamos a ver los frutos para verificar qué tanto avance tienen, digamos, las entidades con respecto a estas recomendaciones. Ojo, este es el 2024.
el trabajo de la comisión del 2025 va a ser la misma, va, digamos, repetir la misma acción para nuevamente, bajo el insumo del reporte de seguimiento, bajo el insumo del informe de evaluación que se va a generar en el 2025 como producto del trabajo del 2024, vamos a tomar como insumo para ver qué tanto está avanzando la entidad respecto a la recomendación y qué todavía falta por mejorar para que en diciembre nuevamente del año 2025 podamos nuevamente por cada una de las entidades plantear otras recomendaciones para que ellos también puedan ir mejorando su proceso de implementación. Esto es a nivel de gobiernos nacionales, ¿no?, que estamos, digamos, desarrollando. Este es el trabajo de la comisión. Se reúnen 4 veces al año, ¿no?, y hay sesiones extraordinarias en caso que amerite, donde participan las 17 entidades, se presentan propuestas, se aprueban documentos, y este es un trabajo de manera, digamos, consensuada con todas las entidades y es de obligatorio cumplimiento con cada una de estas. Ahora, lo que les señalaba a ustedes. Respecto también, continuando con los avances, ya la comisión también para nosotros ha sido un espacio importante porque nos ha permitido trabajar con ellos el proceso de seguimiento, ¿no? Se les hizo de conocimiento que iniciamos un proceso de trabajo y que ellos tienen que ser partícipes de este proceso, el cual ha facilitado, digamos, el trabajo, ¿no? Son 17 entidades, entenderán que no es nada sencillo coordinar con ellos y tener la información y los tiempos, dado que ese plan pide que reportemos información a junio, el 15 de junio, entonces tenemos que llegar con toda la información a la fecha que ellos tienen planificada. Entonces, con respecto, por ejemplo, a los 5 objetivos prioritarios que hemos visto ya en las láminas anteriores, respecto a los indicadores que también hemos mencionado, quiénes son los responsables de cada uno de los indicadores, hablamos una línea base, ¿no? Y también se les mencionaba que en cada ficha de indicador de objetivo prioritario se cuenta con esta información de logros esperados del 2023, 2024 hasta el 2030. Pero como es un resultado de seguimiento del 2023, nos vamos a remitir solamente a la información del 2023. Entonces, el logro esperado del 2023 con respecto al logro obtenido, que es producto del proceso de seguimiento y de acuerdo al porcentaje de avance que establece la metodología SACAM, por ejemplo, acá podemos visualizar que al primer año de implementación de la política, ¿no?, vemos que los que están de color verde son los que han mostrado un nivel de avance, digamos, favorable con un 95%, los que están de color naranja es un porcentaje de avance digamos, valores mucho más, digamos, del proceso, y los que están en rojo ya son críticos, ¿no?, que hay alguna manera que se tiene que ir haciendo algunos esfuerzos. Es lo que ustedes justamente van a visualizar a la mano derecha, que van a ver que de los 16 indicadores, 7 han estado, digamos, con mejor resultado, ¿no?, que han superado el 95%, es el 43.8%, y 9 que todavía están procesos, los que tienen menor al 95%, son 9 indicadores con los cuales vamos a tener que trabajar, hacerle mayor seguimiento para ver qué está pasando con esos indicadores que se han reportado en el 2023. Y si se preguntan qué pasa con el 2024, aún está en proceso porque todavía nos corresponde reportar la información del 2024 en junio de este año, ¿no? Así que todavía nos queda un poco de tiempo y la Dirección General de Seguimiento está haciendo ese trabajo. Entonces, como ustedes pueden ver, digamos, es el avance de ese tiempo. Ahora, ¿quiénes son las entidades que están, digamos, reportando esa información? Si vemos en los que están de color verde, que están en mejores situaciones, es por ejemplo el MINSA, el MTP y el Ministerio de Vivienda y el MIDIS.
En el caso de aquellas entidades que tienen a responsabilidad indicadores de objetivo prioritario, que aún todavía tienen que ponerle mayor esfuerzo porque los resultados no son favorables, está el MEF, está Minedo, el MINITER y parte de MINSA, que son alrededor de 5 indicadores. Entonces, esta información de alguna manera nos sirve para mapear en qué situación nos encontramos con respecto al avance de los objetivos prioritarios. Acá, por ejemplo, vamos visualizando ya el avance. He puesto solamente como ejemplos. Si vemos primero el primer gráfico, por ejemplo, les habla a ustedes que en la ficha de cada indicador van a encontrar ustedes de la línea base de cómo se ha proyectado, por ejemplo, ese indicador de hogares con paquete integrados, que tiene como línea base 73.7 y espera llegar al 2030 con 84%. Pero al primer reporte del año 2023 está con 73.6. Aplicamos la fórmula del logro obtenido con logro esperado, nos refleja que está, digamos, superando el 95%. No ha llegado al 100%, pero está por mayor, digamos, a ese porcentaje, lo cual todavía lo consideramos, digamos, favorable, ¿no? Del mismo modo, y acá tiene que ver un poco también lo que señalaba. Los indicadores tienen dos sentidos, el sentido ascendente y el sentido descendente. En el primer caso es ascendente, por eso es que, digamos, el indicador va marcando hacia arriba. Y en el segundo caso, de porcentajes de hogares con piso a tierra, es un indicador descendente que dice que la línea base que marcaba en el año 2021 de 23.6 tiene que llegar, digamos, al 2030 con 16.9%. Pero ¿qué reporte en el año 2023? Es 23.3%, muy cerca a la meta que se había previsto llegar. Del mismo modo, observamos también que en el caso del porcentaje de población de 15 a más años de edad víctima de algún hecho delictivo, del mismo modo su indicador descendente, ¿no? Vemos que lo que reporta en el 2023, que tenía que haber llegado a un logro esperado de 17.6, reporta 27.1. ¿Qué dice acá? Que está aún en proceso, porque el resultado que ha reportado dista mucho del logro esperado, ¿no? Entonces, estos son los datos que ustedes van a encontrar también en el tablero de control por cada uno de los indicadores de objetivos prioritarios. Asimismo, ya entrando al tema de los servicios, del mismo modo hemos hecho ese trabajo, ¿no? De ver, por ejemplo, teníamos 97 servicios. De estos 97 servicios, como ustedes ven, el 53 indicadores han reportado, digamos, un nivel de cumplimiento favorable, ¿no? Que se equivale al 54.6%. Y de esos 97 indicadores, dice que 28 están aún en proceso, es decir, que su nivel está por debajo de lo esperado. Pero asimismo hemos encontrado un caso particular de 16 indicadores que están con información no disponible. Y esa no disponibilidad se debe a varias razones. Uno, es que el indicador no está programado para su medición en el año que corresponde a su medición. Es decir, en el 2023 estaba como 0, no estaba programado medir, recién estaba para el 2024. Por eso la fórmula al votar 0 nos daba ND, de acuerdo a la fórmula de ese plan. El otro es que la entidad, a pesar que implemente el servicio, digamos el servicio, pero no mide el indicador. Entonces, al no medir el indicador, no sabe qué votar tu indicador y te pone ND. Y como tercer caso es que simplemente no midió el indicador. Entonces, esos tres casos están en la situación de no disponibilidad. No contamos con información, ¿no? Es un poco lo que se ha podido recoger. Entonces, si hacemos también un poco el detalle de cómo está distribuido estos servicios, los 97 indicadores, por ejemplo, vemos que en el caso de los verdes, como por ejemplo MIDIS, que tiene 22 indicadores,
hay 11 indicadores que han mostrado nivel de cumplimiento 95%, 9 que todavía están en proceso y 2 que están como en el 1 en el caso de Infoncodes, porque eh, su, digamos, la meta, el indicador de ese año estaba como valor 0, porque era un servicio nuevo, por lo tanto recién va a empezar a medir del año 2025, este año él tiene que reportar. Y en el caso de otro de los indicadores, era el caso de Caliwarma, por ejemplo, ¿no? Que debido al tema de la pandemia, hay una modalidad de servicio que no se concretó. Así sucesivamente ustedes van a ir viendo que cada uno de los sectores muestra cierta cantidad de indicadores con un buen resultado y otros que no han sido tan favorables, ¿no? Por lo tanto, ves por ejemplo MTP, tenemos IDAGRI, el MIM, el MINEDO, MTC, y así sucesivamente, cómo es el comportamiento de los indicadores por cada una de las entidades que han sido partícipes, digamos, de este proceso de seguimiento y que a la vez también forman parte de la política. Ahora, asimismo también se consideró necesario que a partir de la información nacional nos pudieran trasladar información de cómo los gobiernos nacionales están llevando a cabo este proceso de implementación de los servicios a nivel de territorio. Lo que nos muestran, por ejemplo, es que en el caso de los 81 servicios, hay ciertos servicios que las entidades sí lo implementan en los gobiernos locales. Por ejemplo, en el caso de MINSA, hay 16 servicios que inclusive nos han trasladado su información del indicador que ellos han recogido, ¿no? Y hemos podido comparar con el indicador del promedio nacional para ver cuál es el comportamiento que tiene un indicador en cada departamento y para ver en qué zonas, zona norte, centro, sur, cómo se comporta ese indicador, ¿no? Para ver dónde falta todavía establecer ciertas acciones que permiten a la entidad tener mayor intervención o en otras, digamos, que pudiera trabajar de una manera mucho más coordinada, probablemente con los gobiernos regionales o con los gobiernos locales. Y así sucesivamente también las entidades, por ejemplo, han ido reportando todos los servicios, cómo se van distribuyendo en los territorios en los cuales ha venido interviniendo y desarrollando la propuesta de la política. Por ejemplo, acá vemos algunos casos de los indicadores de servicio. Vemos, por ejemplo, el indicador de atención prenatal reenfocado oportuna para gestantes en el primer trimestre de embarazo. El indicador es sentido ascendente, ¿no? Una línea base que planteaba, digamos, una línea base que partía del 81.1, un logro esperado 81.9, pero el resultado que reportaron, en este caso MINSA, fue 80.7. Pero haciendo, digamos, el cálculo, sale, digamos, con un valor destacado mayor al 95% por ser 98.5. Esto, por ejemplo, digamos, marca de alguna manera el trabajo que ellos han podido realizar, ¿no? Pero ellos planteaban, por ejemplo, que no pudieron llegar al 100% porque el tema que ellos encontraron como cierta dificultad es el tema de la interculturalidad. Claro, vemos en unos casos todavía que la población es tenue a ser atendido por los profesionales de salud, ¿no? En ciertas materias. Entonces ellos consideran que ha sido un poco la limitante por el cual no han podido tener mayor acercamiento a ese tipo de población. En el segundo servicio, por ejemplo, el segundo indicador, perdón, tenemos atención preventiva de anemia y otras deficiencias brindadas oportunamente a adolescentes. El sentido esperado es ascendente, ¿no? Acá, ejemplo, en el gráfico igual, tenía que llegar, digamos, a la meta del 2023 con 25%, pero fíjense que el reporte que ha mostrado es 62%. Es decir, ha sobrepasado la meta que tenía prevista para ese año, ¿no? Entonces, lo que ellos, digamos, informan que este logro
o este ejercicio de tener un valor superior a lo esperado, es que ellos han establecido ciertos, digamos, cierta normativa que les ha permitido estandarizar su atención y que esto, digamos, articulado con el Ministerio de Educación, ha permitido sumar esfuerzos y poder, digamos, sobrepasar la meta que ellos tenían previsto. Y el otro caso, digamos, contrario a lo que hemos presentado, es el tema de atención por deficiencia de hierro oportuna en niños y niñas menores de 36 meses. Por ejemplo, acá vemos que siendo el indicador de sentido ascendente, que tenía que llegar a un valor de 42.8 en el año 2023, se reportó 32%. Acá nos indica que sacando por fórmula entre el valor obtenido y lo esperado, se nos da 74.8, es decir, está por debajo del 95%. Entonces, cuando pedimos al sector que describa por qué o qué causas han generado de que el indicador o el servicio en sí no haya podido llegar a la meta prevista, ellos hacen una serie de, digamos, justificaciones en el cual señalan que, por ejemplo, en la entidad se ha venido generando una alta rotación de personal, ¿no? Que ha generado de alguna manera que ellos conozcan al detalle las normativas, ¿no? Que establece cada entidad y que eso no les ha permitido de alguna manera ponerse al día de toda la documentación, las reglas de juego que requiere para establecer un servicio. Asimismo, también señalan que la distancia de las zonas ha dificultado su proceso de llegada oportuna para poder, digamos, atender a esta población, ¿no? Entonces, esas son las justificaciones que nosotros ha mostrado MINSA, pero nosotros pedimos para poder entender y comprender qué es lo que pasa con cada servicio, el cual se ve reflejado en los indicadores que ellos mismos nos van reportando y por los cuales nosotros pedimos las precisiones para que podamos ir viendo si son netamente de diseño, son por tema de recurso presupuestal, son temas por prioridades de la misma entidad o surgen por razones que pudieran darse, como el caso, por ejemplo, la alta rotación de personal. Entonces también es una evidencia que está ocurriendo en cada entidad, ¿no? Estas son, digamos, un poco a modo de ejemplo, cómo es el comportamiento y la información que las entidades van reportando con respecto digamos, a los indicadores que se tiene en el documento de política. Ojo, como le decía, la política tiene una ficha de servicios y una ficha indicador del servicio al cual se tiene que hacer seguimiento para ver cuál es el comportamiento que tienen estos con respecto a lo que se ha planificado. Uno es el logro esperado, es como una parte de teoría, y el logro obtenido es la parte resultante, lo que se llega, digamos, a encontrar luego del proceso de seguimiento que se realiza. Nuevamente, si ustedes acceden al Power BI, van a encontrar acá los resultados anuales, el resumen que hemos podido ver, van a encontrar los resultados de cada objetivo prioritario, también de los servicios, van a poder acceder a las fichas de cada uno de los indicadores y sobre eso visualizar, digamos, la información de cómo es el comportamiento. No sé si vemos rápidamente estos son los resultados, digamos, generales que hemos estado viendo, ¿no? Y acá ustedes van a ver, si inclusive marca solamente el verde, por ejemplo, quiero ver cuáles son, en el caso objetivos prioritarios, decíamos que tiene 16 indicadores. Si solamente quiero ver cuáles son los indicadores que han mostrado mejor resultado, hago clic y me sale cómo está distribuido. Primero me dice que estos 7 indicadores se encuentran 1 en el OP2, 2 en el OP3, 2 en el OP4 y 2 en el OP5. Y que a la vez me dice quiénes son los responsables de estos 7 indicadores. Es MIRIS,
MINSA, MTP y vivienda. Ahora, si quiero ver de esos 9 que no han alcanzado ese 95% y aún están en proceso, los hemos llevado en proceso, no decir que están jalados, no, porque es un esfuerzo de trabajo que requiere, porque un servicio no es tan sencillo, pues un servicio que se implementa a nivel nacional y es el comportamiento de ATA de todos los departamentos que confluyen con información. Pues acá, por ejemplo, los 9 indicadores, vemos que esos 9 indicadores corresponden 3 del OP1, 2 del OP2, 1 en el OP3, 2 en el OP4 y 1 en el OP5. Y que a la vez te dice quiénes son los encargados de estos indicadores. Del mismo modo, ustedes cuando aterrizan en la parte de servicios, ¿no? Que tenemos 81 servicios, de esos servicios 47 han mostrado mejor desempeño en el año 2023 y todavía 34 servicios se encuentran en proceso, ¿no? Y sobre estos, cuando medimos a nivel de indicadores que hemos señalado que son 97 indicadores, ¿no? Vamos a ver estos 53 cómo están. Vemos el 53 y vemos automáticamente que en esa mano derecha, esos 53 indicadores que han mostrado mejor resultado con mayor al 95% se encuentran 3 en el OP1, 11 en el OP2, 19 en el OP3, 4 en el OP4 y 6 en el OP5. ¿Y quiénes son las entidades que han mostrado resultados favorables respecto a sus indicadores de servicios? Acá van a visualizar todos los que están de verde, ¿no? Que está MIDIS, MINSA, MINTP, MIDAGRI, MIM, MINEDU, MTC y MINJUS. Pero si vemos quiénes son los que han mostrado que están en proceso, fíjense automáticamente, igual me va a ir mostrando en qué OP se encuentra y qué entidades son los que han reportado. Ahora, quiero ver quiénes son esos 16 indicadores que han dicho que no tienen información disponible. Lo vamos a encontrar en el OP3, OP2, OP3 y el OP5. Y fíjense, también nos muestra qué entidades son los que han reportado que no cuentan con la información de los indicadores o que no estaban programados para el año que corresponde su reporte, ¿no? Y acá en la parte superior también hay una lupita donde pueden encontrar ustedes el reporte de seguimiento del 2023, es decir, la ficha de seguimiento donde van a encontrar el desagregado general de todos los, no sé si podemos abrir, de todos, está para descargar, pero está acá justamente para descargar, de todos los indicadores, digamos, de los objetivos prioritarios y de los servicios de la política, ¿no? De acuerdo al formato que establece ese plan. Entonces, adicionalmente tenemos resultados que les decía a nivel de objetivos prioritarios y servicios de la política. Acá ustedes van a ir eligiendo por cada objetivo, ¿no? Acá estamos OP1, acá está el OP2, pueden ir pasando al OP3, al OP4 y al OP5, dependiendo el interés que tengan ustedes en poder revisar la información. Si vamos al OP1, por ejemplo, empezando, acá usted quieres buscar por entidad, el OP1 está responsable de MINSA, por lo tanto solamente va a aparecer MINSA, ¿no? Aquí debe figurar los 3 indicadores, eliges un indicador y te muestra esta información, ¿no? En el caso de los servicios que se encuentran en este OP1, aquí sí vamos a encontrar el despliegue de qué entidades son parte de este objetivo prioritario. Vas a encontrar el servicio de cuál te interesa ver la información. Vas a poder visualizar el indicador del servicio, ¿no? Que también quieres revisar la información y te vaya arrojando esta gráfica de información, ¿no? Y esta data debe aparecer por cada objetivo prioritario que ustedes pudieran querer recoger información. Ahora, también en el caso de resultados en el territorio que les mencionábamos, ¿no? Ustedes, por ejemplo, van a encontrar que de acuerdo a los 81 servicios, ustedes pueden hacer una búsqueda a nivel por departamento. El departamento que les interese, digamos recoger información,
Ustedes hacen la selección, por ejemplo, en este caso está Loreto, nos dice que en Loreto hay una presencia de 48 servicios de la política nacional. Las entidades que están presentes en Loreto son estas entidades, ¿no? Con la cantidad de servicios que señalan que han reportado, y estos son los servicios con los cuales están presentes en el departamento de Loreto. Ahora, estos son servicios, pero si quiero ver el indicador es acá. Ustedes eligen la entidad, eligen el indicador y les va a arrojar el indicador del servicio, ¿no? Y esta es la data de la región de Loreto. El caso, por ejemplo, en el caso de el indicador de servicio, porcentaje de gestantes atendidas, ¿no? En hospitales referidas por factor de riesgo, su indicador es sentido ascendente. El logro esperado nacional es 10.10. El logro obtenido debiera llegar a 22.50, o llegó, perdón, al 22.50 de acuerdo al reportado, y el logro obtenido a nivel de la región es 28.40, lo que nos dice que está con data favorable respecto al promedio nacional que se ha reportado, ¿no? Es un comparativo que ustedes pudieran decir cómo está la región de Loreto respecto al indicador de nacional que justamente ha reportado la entidad encargada de este servicio, que en este caso es MINSA, ¿no? Y pueden ir haciendo la revisión por cada uno de los departamentos que ustedes consideren, digamos, necesario. Está Purímac, ¿no? Tenemos a Cajamarca y te va arrojando y cambiando la información. Inclusive entra Callao a petición del MINSA porque no recoge información a ese nivel y se puede. Ahora, esta data, como les mencionaba, es del año 2023. Respecto a la data del 2024, se va a publicar recién en junio de este año, y me imagino que el tablero de control también será actualizado con otra data adicional. Pero, mientras tanto, tenemos digamos, este aplicativo que nos permite tener referencia de la información de cómo la política, digamos, ya a su segundo año de implementación, que fue el 2023 y 2024, viene avanzando respecto a lo que tiene, digamos, planificado en el documento de política que fue aprobado con el Decreto Supremo 008 en el 2022, ¿no? Y eso no queda ahí, todavía seguimos avanzando y haciendo el esfuerzo de establecer otros aspectos adicionales que estamos trabajando de la mano con la Comisión Multisectorial. Entonces, con la Comisión Multisectorial estamos viendo, inclusive este año, solamente para adelantarles, es establecer ciertos criterios. Principalmente hemos tomado como iniciativa iniciar con 3 enfoques: el enfoque de género, interculturalidad y discapacidad, para ver cómo los servicios que tiene la política los está implementando al momento de su desarrollo en cada una de las, digamos, en la población. Entonces, nos trabajamos juntamente con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de la Mujer, para establecer los criterios y poder definir cuándo un servicio aplica un determinado enfoque. Señalábamos en las primeras láminas que la política tiene 2 enfoques, pero para efecto, digamos, piloto, vamos a arrancar con 3 y sobre esos vamos a ir avanzando posteriormente. Solo así podemos garantizar que un servicio realmente está aplicando el enfoque de género, o el enfoque de culturalidad, o el enfoque de discapacidad en cada una de sus intervenciones que está, digamos, desarrollando, tanto en el contexto territorial como también en el reporte nacional que pudiera darse. Entonces, esto es, digamos, la información que quería compartir con ustedes. No sé si tuvieran alguna pregunta respecto que pudiera darles, digamos, con mayor precisión. En todo caso, si no la tengo, puedo conseguirla para poder, digamos, compartir con ustedes. Así que, Hola Alicia, ¿cómo estás? ujú, Vamos a revisar algunas preguntas que se han formulado. Eh, ya, Joel Muñoz
Pregunta, ¿cómo se transversaliza el enfoque gerontológico en el objetivo prioritario 1 del apéndice? Poco complicado esa pregunta, ¿no? Porque el enfoque gerontológico no debería corresponder al objetivo prioritario 1, ¿no? Me Ujú, parece. ujú. Eh, Vamos a la siguiente pregunta. ¿De qué manera podemos hacer más eficiente el aparato del Estado si los indicadores de corrupción cada vez son mayores y este mal endémico incluso se aprovecha de las políticas públicas y sus programas sociales? Que si calculamos el monto invertido en los últimos años, daría como resultado que casi nadie avanzó en el cierre de brechas sociales. Eso nos consulta Raúl Corrales. Ok, ya. Esas son las dos preguntas, ¿verdad? Y la primera, el enfoque gerontológico en el OP1, me imagino que debe haber un error ahí, ¿no? En la pregunta debería estar orientada más al OP4. Y la otra de cómo el tema de la corrupción, eh, qué tanto puede afectar al cierre de brechas sociales. A ver, respecto a la primera pregunta del enfoque, bueno, entiendo su pregunta, lo que está tratando de plantear es cómo los enfoques se van a ir, digamos, alineando con cada una de las intervenciones, sea, digamos, de un objetivo prioritario en particular o no. Lo que señalaba es que tenemos dos enfoques transversales y los dos enfoques transversales se deberían implementar en la implementación de los servicios, pero que no necesariamente hay ciertos enfoques que no van a calzar en ciertos determinados objetivos, como el caso, por ejemplo, el tema gerontológico en el OP1. Recuerden que el OP1 es desarrollo infantil temprano, ¿no? Por lo tanto, ahí particularmente se tendría que ir revisando cómo se podría de manera, digamos, no directa o indirectamente plantear esta propuesta. Sin embargo, justamente a la dura que señala la persona que consulta, nosotros también, para tener claro esa situación, porque nosotros cuando hicimos el seguimiento de la política en el 2023, planteamos básicamente 4 enfoques en la consulta que se hizo a las entidades. Por ejemplo, se les preguntaba si estaban aplicando el enfoque de discapacidad, el enfoque de género, ciclo de vida, el tema territorial y discapacidad en cada uno de los servicios de la política. Y la respuesta no fue muy clara. Unos decían sí, pero sí aplicamos, pero no, ¿no? Un poco que no era muy determinante que las entidades mismas pudieran dar una respuesta clara para definir si estaban aplicando un determinado enfoque. A raíz de ese proceso de seguimiento del 2023 es que estamos este año reuniéndonos juntamente con el Ministerio de Cultura. Por ejemplo, ellos también están estableciendo ciertos criterios que determinen medir si un servicio cumple el A, B, C, D, ya se da por hecho que cumplió un determinado enfoque. Pero para llegar a los criterios es justamente determinar para que una entidad pueda definir si su servicio realmente está aplicando. Por el momento aún no se ha aterrizado porque el Ministerio de Cultura tiene lineamientos de enfoque de interculturalidad, pero la pregunta es, ¿cómo aterrizas esos lineamientos? ¿No? Bajo esa misma premisa también se va a ir viendo los demás enfoques, pero este año, como les señalaba, vamos a arrancar con 3 enfoques, el de género, interculturalidad y discapacidad. Ya en los próximos iremos agarrando los demás enfoques y veremos en la práctica si esto realmente, con apoyo de las entidades competentes, recuerden que hay una competencia de cada uno de los sectores. Es decir, por ejemplo, el tema de interculturalidad es competencia del Ministerio de Cultura. El tema de género y discapacidad es competencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Entonces, por más que MIRIS sea la entidad conductora de la política, requiere trabajar de manera coordinada con estas entidades para que ellos nos puedan dar las normativas, el know-how, inclusive su aprobación, para que cuando tengamos la propuesta de los criterios pudiera tener el visto bueno de estas dos entidades para que posteriormente podamos aprobarlo en la comisión multisectorial
y eso nos permite a nosotros hacerlo aplicativo a las 17 entidades. Solo así, ¿no? Porque si no sería solo como una intención de MIRIS y quedaría simplemente como una propuesta. Pero no quisiéramos tener, digamos, solo llegar a eso, sino aterrizar a un documento que nos permita, digamos, ser aplicado para que en el siguiente proceso de seguimiento nosotros también hagamos el seguimiento de estos criterios que hemos definido. Tenemos dos trabajos, uno que es una propuesta y otra es el seguimiento de lo que se está planificando o planteando desarrollar, ¿no? Es un poco, digamos, en respuesta a la primera pregunta. Y en relación a la segunda, que nos dice Raúl, el tema cómo el tema de corrupción está trabajando. Bueno, el tema de corrupción es muy complejo, ¿no? Se presenta en diferentes momentos, se presenta en diferentes personas. En realidad, la corrupción no es culpa de la entidad, la corrupción recae en cada uno de nosotros, ¿no? Así que yo creo que ahí es un trabajo bien de esfuerzo que tenemos que hacer para evitar esto. Sin embargo, el documento de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, al establecer ciertos servicios que las entidades son responsables de su implementación, lo que esperamos de buena fe es que ellos implementen sus servicios teniendo en cuenta aspectos, digamos, los aspectos económicos, los aspectos de necesidades de la población, ¿no? Que tienen que implementarse de acuerdo mínimamente a lo que se tiene planificado, pero que en el proceso surgen otros complementos que podría irse mejorando para que el servicio pueda llegar de la mejor manera. Pero si en ese proceso se presentan ciertos aspectos, como tú me señalas, el tema de corrupción, es algo que no sé cómo llamarlo, ¿no? Es algo que no debería darse, pero sin embargo en la práctica se da. Entonces, simplemente lo que nosotros esperamos al hacer seguimiento de los servicios de la política es mínimamente que cumpla con con las actividades o las acciones o las tareas que se tiene planificado en cada uno de los servicios que contempla la política. Los otros aspectos a veces no tenemos injerencia, digamos, en tener el detalle de cuánto fue su presupuesto y cuánto gastaste y qué gastaste, pero dime, no llegamos a ese detalle de información para poder nosotros hacer ese trabajo. Es un trabajo más de auditoría que la nuestra, entonces un poco difícil que podamos abarcar hasta ese punto, ¿no? Pero sí, lo que tratamos nosotros en lo posible es que ellos cumplan con lo que se han comprometido digamos, como parte de su tarea que tienen en la política nacional. Desarrollar el servicio tal como lo han planificado y llegar a las metas que ellos han considerado, digamos, responder durante ese periodo que corresponde. Eso sería, Gianfranco. No sé si hay una pregunta adicional. Hola, ¿cómo estás, Alicia? Nos comenta Claudio, ¿es posible aplicar que los diversos ministerios no articulan su labor en referencia al cuadro que nos muestra? Perdón, ¿me podías repetir? En la última parte no la escuché bien. Sí, yo lo vuelvo a repetir, Alicia, no hay ningún problema. ¿Es posible aplicar estrategias para priorizar el cierre de brechas? Quiere decir que los diversos ministerios no articulan su labor en referencia al cuadro que nos muestran. ¿Se logró escuchar, Alicia? Sí. Al cuadro que lo muestran, esa parte. Dice, quiere decir que los diversos ministerios no articulan su labor en referencia al cuadro que nos muestras. Ok. A ver, en el caso de la estrategia de cierre de brechas, por ejemplo, yo recuerdo haber participado en una reunión, me parece que fue el MEF, que estaba haciendo trabajos pilotos de cierre de brechas en algunos departamentos, en el cual identificaban ciertas, digamos, necesidades de la población respecto a las intervenciones que se tenía y que aún todavía había ciertas atenciones que cumplir. Ya hay unos trabajos previos del MEF, pero a la vez también, en el caso del MIDIS, no podría decir, algunas entidades que lo han mencionado, pero no tengo mucho la información al detalle, MIDIS también viene trabajando ciertas estrategias y han hecho ciertos pilotos en algunos departamentos para establecer este tipo de cierre de brechas, porque recuerden que
cuando la política tiene la propuesta de un servicio y establece una cierta cantidad de población objetivo, sin embargo, una población que demanda el servicio, una población objetivo, digamos, que tiene que atender, pero sin embargo a veces el presupuesto no termina permitiendo atender a toda esa población. Por lo tanto, va a haber esa diferenciación de personas que todavía van a quedar, digamos, sin atender, ¿no? Como dice esa brecha que falta que lleguemos. Por lo tanto, en muchos casos es la parte, digamos, presupuestal, la limitación, no tanto en MINIS, también lo he visto en el caso, por ejemplo, de Midagri, que a veces los recursos presupuestados en un programa presupuestal no permite atender a toda la población que nosotros quisiéramos. En muchos casos, bajo un presupuesto, ¿qué hacemos? Por más gobierno nacional que tú seas, priorizas algunos departamentos, llegas a un departamento, priorizas algunos provincias, llegas a una provincia, vas a priorizar algunos distritos, de los distritos vas a tener que priorizar algunos centros poblados, y es así que te vas terminando perdiendo en esa maraña de definir quién es realmente tu población, ¿no? A veces como gobierno nacional pensamos que la programación es general, una sola, pero en realidad cuando empieza uno a distribuir los recursos, te das cuenta que es mucho más complejo, ¿no? No solamente hablamos de departamentos, sino provincias, distritos, centros poblados, localidades, centros poblados. Entonces, a ese nivel no es posible en muchos casos llegar a toda esa población. Por lo tanto, siempre va a existir una cierta población que va a quedar desatendida. Entonces ya en ese proceso se está viendo algunos trabajos previos, estableciendo justamente el cierre de brechas para determinar cuáles serían los aspectos a tener en cuenta para efecto de atención de toda aquella población, sea por la parte presupuestal, o sea por el tema de articulación, o sea por el tema de coordinación con algunas entidades que sumen los esfuerzos, porque no necesariamente en un determinado ámbito trabaja el gobierno nacional, están, digamos, presentes los gobiernos regionales, están presentes los gobiernos locales, que son partícipes, es coordinar, digamos, estas reuniones y consensuar ciertas actividades que permitan sumar esfuerzos, inclusive convocar a las empresas privadas que también tienen ciertas intervenciones y que ellos hacen por su lado, digamos, las mismas cosas que a veces las entidades hacen, ¿no? Entonces, es juntarse todos y ver cómo suman los esfuerzos y se atiende a esa población. Pero para eso necesitan tener cierta información para determinar la población, digamos, demandante en un determinado servicio, o bien determinar cuál es la población objetivo y sobre eso ir trabajando, ir atendiendo, ir abarcando, ir avanzando a este proceso de que todos tengan las mismas oportunidades frente a ciertas intervenciones que pudiera prestar este, cualquier entidad. Esa es la respuesta, Manuel. Muchísimas gracias, estimada Patricia. Ya para proceder, creo que Carlos Montes nos comenta la reducción de brechas es necesaria el esfuerzo conjunto de los tres niveles de gobierno, central, regional y local. Exacto. Es justamente, solamente para agregar, es justamente en el ¿Algún cual, comentario, Alicia? sí, justamente lo que acaba de señalar persona que acaba de manifestar ese punto de los tres niveles de gobierno, es por eso que este proceso de seguimiento del 2023, lo que hemos presentado es una información de la data de indicadores a nivel nacional, pero que también las entidades muestren su data de indicadores a nivel de territorio, es decir, para que ellos mismos sientan cómo los resultados de su implementación, ¿no? Tiene cierto comportamiento en los departamentos. Lo que les decíamos a las entidades es, porque dicen, pero ¿para qué? Si yo te estoy dando mi reporte nacional, ¿para qué quieres a nivel del departamento? Si quiero saber cómo estás trabajando. Quizá te has centrado tanto en el norte y estás abandonando el sur, o quizá estás trabajando mucho en el centro y estás olvidando el norte. Entonces, un poco para que tú veas y equilibres tu intervención, para que tú distribuyas, ¿no?,
tus recursos, tanto logísticos, presupuestales, de que toda zona necesita los servicios que cada entidad requiere. Claro, cada zona va a requerir de acuerdo a sus condiciones, de acuerdo a su realidad, de acuerdo a sus necesidades, pero tiene que tener en cuenta que los resultados nos muestran que en algunos departamentos los indicadores han sido muy favorables, como el que vimos en Loreto, pero también hay departamentos que han mostrado valores muy por debajo. Entonces ahí donde les hemos señalado a las entidades que tomen en cuenta qué está pasando, por qué en aquellas regiones están mostrando resultados muy bajos en comparación a otros, siendo el mismo servicio, siendo el mismo indicador, los resultados no han sido favorables, ¿no? Entonces, ese es un aspecto importante que, por ejemplo, recoge la política, que la medición no solamente está viendo la parte nacional, sino también vemos a nivel, digamos, de territorio. Y ese es el trabajo que está, digamos, un poco llevando a cabo la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. No sé si hay una pregunta adicional con respecto al tema que hemos presentado. Parece que no, Alicia. Ok. Esto, de ser así, ya vamos cerrando y te agradecemos tu participación en esta clase, esta lección sobre la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Sí, los que quisieran acceder al tablero de control de la política nacional está en la página del MINIS, en la parte de abajo van a poder encontrar un link que les va a permitir acceder al tablero de control, ¿no? Que les pueda servir como referencia sobre digamos, lo que contempla la política, lo que tiene el documento, los avances, digamos, respecto a los resultados de los objetivos prioritarios, los resultados de los indicadores, que puedan ir revisando, ¿no? Porque la teoría que ustedes quieren encontrar en relación a qué tiene cada uno de los servicios, lo van a encontrar en el documento de la política, y recuerden que cada servicio está a responsabilidad de cada una de las entidades. El MIDIS es la entidad conductora quien está, digamos, fortaleciendo para que estos servicios puedan ir mejorando. Tiene una, digamos, descripción que se va a desarrollar en el servicio, pero que a la vez también nosotros, como parte del proceso de seguimiento, podemos ir planteando ciertas mejoras para que puedan ir, digamos, desarrollando en los sucesivos, ¿no? No quedarnos simplemente tal como está diseñado en su principio. Recuerden que esta política fue aprobada en el 2022 y el contexto va cambiando, las necesidades van variando. Entonces es por ello que también estamos forzando que las entidades sean flexibles a este proceso y que puedan ir planteando algunas acciones complementarias que les permita ir mejorando sus intervenciones, ¿no? Es un poco, digamos, la idea que estamos trabajando con la Comisión Multisectorial, que siempre estamos ahí atrás de las entidades para que ellos también pudieran de alguna manera hacer cumplimiento. No ha sido fácil. Son 17 entidades que en principio ellos por su competencia tenían cierta, digamos, capacidad de implementación. Sin embargo, bajo la forma como se establece la política, hemos estado tratando de que puedan tener aspectos importantes de este tema de inclusión social, tener relevancia en el tema de los enfoques, ¿no? Que ellos tienen que tener mejora continua en sus intervenciones, que tienen que tener, digamos, cierta seriedad a reportar la información, que puedan ir cumpliendo con la data que se les pide. Entonces ha sido, digamos, un recojo de información, un trabajo así bien complejo que nos ha llevado, pero ya estamos avanzando. Inclusive, como señalaba, nosotros mismos como MIGES hemos generado nuestros formatos muy aparte de lo que nos alcanzó ese plan, porque ese plan te da una matriz, te dice llena acá los datos y los reportas, pero para llegar a esa matriz es que nosotros hemos considerado necesario generar nuestra propia información para recabar. Y es así como se materializa el tema de cumplimiento o implementación de la política
que está en el documento que ustedes van a ver. Es decir, el documento puede decir muchas cosas, pero es cómo ese documento lo llevas a la práctica, cómo haces que las entidades cumplan con lo que dice que han señalado. Porque en muchos casos hemos encontrado también que hay servicios que han sido reacios en tratar de informar porque ha habido cambios, han formado otros programas, pero tratando siempre de mantener lo que inicialmente se había propuesto, ¿no? Entonces, un poco por ahí es que el trabajo que tenemos nosotros como entidad conductora de la política es ir de la mano con estas 17 entidades y que ellos continuamente vayan, digamos, teniendo en cuenta estos aspectos de mejora y que no quiten estos servicios que han comprometido en sus instrumentos de planeamiento. Ese es un elemento importante que va a permitir que al momento de hacer seguimiento podamos encontrar estos servicios para continuar con este proceso, ¿no? Pues básicamente, digamos, esa es la tarea que tenemos. Así que bien, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Alicia, estimada Alicia, por la ponencia, por todos los datos, la data expuesta a nuestros participantes. Los esperamos mañana, pueden revisar esta utilización. Y una vez más agradecemos su participación e interés por todo el programa y los módulos que se vienen desarrollando. Muchísimas gracias, estimados y estimadas, y muchísimas gracias, Alicia. Que tengan una buena noche. Gracias. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ponle punche y ganamos todos, Perú.